Buenas noches. La vez pasada empezamos con el tema de los determinantes y vamos a seguir sobre el mismo tema. El determinante, voy a recordar la definición. Entonces, el determinante que se escribe A entre barras y es un número real de una matriz cuadrada A de tamaño n por n está definido por inducción sobre n. Y es una inducción que empieza a partir de n igual a 1 porque nunca vimos matrices de tamaño nulo. Ok, entonces hay dos casos. El caso n igual a 1 y el determinante de A es fácil, es la única entrada de la matriz. Y después, ¿cómo se calcula los determinantes de dimensiones superiores? Entonces, es fácil, el determinante de A es, voy a hacer un desarrollo respecto a la primera columna, es primer elemento de la primera columna, acá, primer elemento por la matriz adjunta. La matriz adjunta es lo que queda cuando yo saco la primera fila y la primera columna. Y acá esto es la matriz adjunta, que tiene dimensión menor. Tiene dimensión n-1 por n-1. Menos, y después hay alternación de signos. A2, 1 por el determinante de la matriz adjunta. A2, 1. Es decir, ahora yo considero este elemento y yo saco esta columna y esta fila. Entonces obtengo este elemento por el determinante de la matriz cuadrada que me queda eliminando esta fila y esta columna, etc. Y cada vez con alternación de signos. A3, 1 por A3, 1, determinante de A3, 1, etc. Y esto se termina con A. Acá hay un menos 1 a la n más 1, que es la paridad de la última fila por el determinante de la matriz adjunta a la última fila y primera columna. Ok, y esto también se puede escribir de modo sintético, como la suma de i igual a 1 a n, de menos 1 a la i más 1, determinante de I1, la matriz adjunta. ¿Ok? Esto era la definición de la noción determinante y vimos que más grande es la dimensión y más cuentas tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, vimos varias cosas. Entonces, no hay que decir nada sobre los determinantes en dimensión 1 porque, de hecho, no sirven para nada, son números sencillos. Ya vimos que el determinante de la matriz ABCD es igual a A por D, porque acá la matriz adjunta es muy sencilla, menos C por B. ¿Ok? Ya vimos esto. Y también vimos que la matriz nula tiene determinante 0, y la matriz identidad tiene determinante 1 para cualquier dimensión. ¿Ok? Me falta el A sub, disculpa, por supuesto. Falta el A sub I1 por Ok, entonces acá esto va con esto.
Ok, disculpa. Ya me equivoqué, como siempre. Ok, entonces tenemos esta fórmula que permite calcular. Hay que entender geométricamente cómo se calcula. Es decir, para calcular un determinante de una matriz de tamaño 6, hay que calcular 6 determinantes de matrices de tamaño 5. Para cada matriz de tamaño 5, tengo que calcular 5 determinantes de matrices de tamaño 4. Para cada matriz de tamaño 4, etcétera, etcétera. ¿Pueden ver lo que pasa? Entonces, ya se puede ver que el cálculo es muy complejo. De hecho, ya podemos tener una idea. Ah, no, porque esto cambia el determinante. Vamos a ver que hay algunas operaciones de escalarización que no cambian el determinante y otras que lo cambian. Ojo. Ah, esto lo vamos a ver después. Cuando una columna es todo cero, es cero. ¿Sí? Pregunta. Ah, sí, por supuesto. Sí, me olvidé esto. Gracias. Había simplificado demasiado la fórmula de determinante. Sí, claro. Gracias. Sí, esto es correcto. ¿Ok? Es correcto hasta ahora. Y en 10 minutos alguien me va a decir que falta algo. Ok, tenemos esto. Ahora, lo que me gustaría ver es cuál es la complejidad del cálculo. Vamos a ver lo que pasa. Complejidad del cálculo del determinante. Para tener una idea de la cantidad de cuentas que tenemos que hacer para calcular un determinante, usando la fórmula. Ok. Caso n igual a 1, solo tenemos una entrada. Y no tenemos que hacer ninguna cuenta. 0 cuenta. Fácil. En el caso n igual a 2, ya tenemos la fórmula. Tenemos una suma de dos productos de dos entradas. Suma de dos productos de dos entradas. Ok, ya se ve. Ahora vamos a imaginar lo que pasa si yo calculo un determinante de tamaño 3. Si yo quiero calcular un determinante de tamaño 3, este por ejemplo. Dos, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Quiero calcular, no lo voy a hacer, pero se puede ver que yo voy a calcular 3 determinantes de tamaño 2. Pero cada determinante de tamaño 2 me da una suma de 2 productos. Entonces, tendré una suma de 3 por 2 productos. Y como yo voy a añadir una entrada en cada producto, voy a tener una suma de 6 productos de 3 entradas. De 3 entradas. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Acá tengo que calcular 3 determinantes. Cada determinante es una suma de 2 productos. Entonces obtendré una suma de 6 productos, 3 por 2. Y cada producto tendrá 3 entradas porque habrá una entrada acá por el resto que tendrán 2 entradas. Y a partir de esto es fácil generalizar que el caso general tenemos una suma de factorial n productos, es decir, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, etc. Productos de n entradas. ¿Qué significa n entradas? N factorial. N factorial. No, n entradas. Entrada en la matriz. Una casilla. ¿Ok? Y acá no hay que calcular nada.
yo podría hacer esto, ejercicio, calcular la fórmula para ustedes en el caso determinante del tamaño 3, y se va a obtener una suma con signos que alternan. Cuando yo digo una suma, hay alternación de signos, y cada sumando tendrá exactamente 3 elementos. De hecho, es fácil, yo puedo dar la fórmula, es esto, más esto por esto, más esto por esto, menos esto por esto, menos esto por esto, menos esto por esto. Ya está. La pueden verificar. Entonces hice 6 cosas, una suma de 6 cosas, y cada cosa era un producto de 3 entradas. Entonces ya pueden medir. Para calcular un determinante de tamaño 7 por 7, 7 factorial es 5040, tendría que ser 5040 sumas de productos de 100 elementos. Entonces pueden ver la cantidad de cuentas que hay para calcular un determinante. Entonces es un objeto muy complicado, contiene un montón de información computacional adentro. Y esa razón por qué antes de calcular determinantes, entonces el buen ejercicio es darles un determinante de tamaño 10 por 10. Ya tienen 100.000 sumas de productos de 10 elementos. Estamos tranquilos hasta el fin de su carrera. ¿Ok? Por supuesto, somos seres humanos, no somos máquinas, entonces vamos a ver métodos para acelerar las cuentas. Y esa cosa que nos importa ahora. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es ver que se puede generalizar esta fórmula. ¿Qué explicó la vez pasada de ir achicando la ventana? ¿Cómo? ¿Qué explicó de ir achicando la ventana? Sí, no, la idea es que vamos a ver que hay trucos que permiten reducir la complejidad. Ok, vamos a ver. Primera cosa es desarrollo por filas y columnas. La idea es que cuando escribí la fórmula que ya borré, yo hice un desarrollo respecto a la primera columna. Pero también se puede elegir cualquier columna y también se puede tomar cualquier fila para hacer el desarrollo. Entonces ya vimos la vez pasada, nuestra propiedad es dada una matriz A de tamaño n por n, con n mayor o igual a 2, tenemos que el determinante se puede calcular o bien respecto a una columna j fijada, como la suma de i igual a 1 a n, de menos 1 a la i más j, de a sub ij, por la matriz adjunta. Es decir, acá, lo que está fijado es la columna j. Esta no se mueve, no cambia. Y cambia el índice de fila. Yo hago el desarrollo respecto a la columna j, y cada vez calculo la matriz adjunta respecto al elemento i y j. Es decir, elimino la fila i y la columna j. Pero esto también lo puedo hacer, entonces es para todo j entre 1 y n. Pero también lo puedo hacer respecto a una fila cualquiera. Ahora son las columnas que se mueven y esta misma fórmula después. ¿Ok? Y acá pueden ver que acá son las columnas que se mueven y la fila i está fijada. Es decir, tomamos una fila, por ejemplo esta, y hacemos
este elemento depende del signo del elemento por la matriz adjunta, más o menos este elemento por la matriz adjunta, más o menos este elemento por la matriz adjunta. Y acá hay signos que dependen de la entrada y funciona como el ajedrez. Es decir, acá ya vimos que tenemos más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, etc. La columna siempre hay más en la diagonal. ¿Ok? Entonces, si quieren, por ejemplo, hacer un desarrollo respecto a esta fila, o a esta fila, por ejemplo, la segunda fila, van a hacer menos este elemento por el determinante de la matriz adjunta, más este elemento por el determinante de la matriz adjunta, menos este elemento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es la primera propiedad que tenemos sobre los determinantes. Y esto induce un montón de cosas muy obvias que salen de la propiedad. Hay muchas propiedades que salen de esto, y la primera propiedad que sale es que, ¿qué piensan si yo reemplazo mi matriz A por su traspuesta? ¿Qué va a pasar en el cálculo del determinante? De hecho, no va a pasar nada. Es obvio, porque la matriz de signos no cambia. Y en lugar de hacer un desarrollo por columna, haré un desarrollo por filas. Y la misma fórmula vale. Entonces, por inducción sobre n, se demuestra que para toda matriz A, el determinante de A es igual al determinante de su traspuesta. ¿Ok? Entonces, para toda matriz A, de tamaño n por n, tiene que ser cuadrada, tenemos que el determinante de la traspuesta de A es igual al determinante de A. Es decir, hay una simetría perfecta entre las filas y las columnas, y no cuenta si intercambiamos las filas y las columnas. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver un otro ejemplo que es muy interesante, es el determinante de una matriz triangular superior. Ejemplo. Determinante de una matriz triangular superior. Voy a definir lo que es una matriz triangular superior. Es una matriz que no es un cuadrado, pero un triángulo. Es decir, es una matriz de esta forma. Tiene elementos diagonales, que voy a escribir alfa 1 hasta alfa n. Tienen cosas cualesquiera por encima de la diagonal y tienen 0 acá. Esto es una matriz triangular superior. ¿Entienden la forma? Es decir, pasan muchas cosas acá, pero por debajo de la diagonal no hay nada. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando yo voy a calcular el determinante? Si yo hago el desarrollo respecto a la primera columna, voy a hacer alfa 1 por el determinante de la matriz que me queda acá. Acá hay la de entrada. Y acá, después solo tendré 0, entonces no va a juntar. Pero esta, lo que me queda, también es una triangular superior, entonces será alfa 1 por alfa 2 por alfa n. ¿Ok? Esto se demuestra por inducción sobre n. La idea es que el determinante de A es igual al producto de los elementos diagonales. No cuenta la parte superior. Y esto es debido a que se demuestra por inducción sobre n. El caso n igual a 0 es obvio, n igual a 1 es obvio porque solo tenemos una entrada y que ya es el elemento diagonal. ¿Okay? Entonces es alfa 1. Y por inducción supongo que la propiedad se cumple para n menos 1
y voy a calcular el determinante de esta matriz de tamaño n. Ok, será esta entrada por el determinante de la matriz adjunta, menos esta entrada A, pero no existe, entonces desaparece, más esta entrada A no existe, menos, ok, solo es esta entrada por el determinante de la matriz adjunta acá. Pero la matriz adjunta todavía es triangular superior. Por hipótesis de inducción, ya sé que su determinante es el producto alfa 2 hasta alfa n. Luego, el determinante global será alfa 1 por alfa 2 hasta alfa n. ¿Entienden la idea? Entonces, cuando tienen una matriz triangular superior, ya está. Y por supuesto, de modo simétrico, funciona del mismo modo para una matriz triangular inferior. ¿Ok? Entonces, en general, cuando tendremos matrices, la regla del juego consiste en simplificar las cuentas para obtener una matriz triangular superior o inferior, depende de las veces. ¿Ok? Y es todo lo que vamos a ver, cómo se simplifican las cuentas de matrices. En particular, caso particular, las matrices diagonales, que son un caso particular. Caso particular, es decir, las matrices diagonales, el determinante de la matriz diagonal alfa 1 hasta alfa n, donde acá hay ceros en todas las partes, es una matriz que es a la vez triangular superior y triangular inferior, es el producto de los elementos diagonales. ¿Ok? Y de hecho, la identidad es un caso particular. El determinante de la identidad es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 n veces, es decir, 1. ¿Ok? Entonces, cuando tienen matrices triangulares, ya está, no hay que hacer nada más. Es el producto de la diagonal y pueden ignorar los otros coeficientes. ¿Ok? Entonces es un truco para calcular determinantes. Y después vamos a ver reglas de simplificación. Y la regla del juego es simplificar hasta este punto cuando sea posible. Ok, vimos esto. Ahora vamos a ver otro tema, las propiedades generales del determinante. Ok, propiedades del determinante. Determinante. Ok, primera cosa es, ojo, el determinante, ojo. De hecho, no es suficiente. El determinante no es una función lineal. Es decir, en general, el determinante de la suma no tiene nada que ver con la suma de los determinantes. Y de mismo modo, el determinante de lambda por A en general no tiene nada que ver con lambda por el determinante de A. De hecho, veremos que tiene algo que ver, pero no es la buena fórmula. Ok, entonces, primera cosa, porque en este curso de álgebra lineal hacemos un montón de cosas lineales. Por ejemplo, operación sobre las filas, pero acá no es una operación lineal. Determinante, cualquier persona que me escribe que el determinante de la suma es igual a la suma de los determinantes, ponemos 0 a todo el parcial, ya está. No, menos 10.
Entonces es cosa que no hay que hacer. Entonces, ojo. Pero es una función que vamos a ver que es lineal por filas y lineal por columnas. Y es esto que voy a explicar ahora. Entonces, la primera propiedad, que es la propiedad 1, que es la aditividad respecto a una fila. Entonces, ¿qué pasa? Yo supongo que yo tengo una matriz para toda matriz A. De tamaño n por n, como siempre. Y para toda fila para todo I, lo voy a escribir, para todo I, todo índice I es un índice de fila. Y para toda descomposición de la fila I, descomposición de la fila I en la forma A sub I es igual a dos filas, B sub I más C sub I, tenemos lo siguiente. El determinante de A es igual al determinante de las filas A1, A sub I, hasta A sub N. ¿Okay? Es una descomposición por fila. Esto se puede descomponer como A sub 1, B sub I, A sub N, más A sub 1, C sub I, A sub N. Es decir, la única cosa que cambia es la fila I. Y las otras filas no cambian. ¿Ok? Es decir, si yo tengo, por supuesto, es si A sub I se puede descomponer en B sub I más C sub I. Es decir, que si tienen una descomposición de la fila como otras dos filas que salen de nada, entonces el determinante de esta matriz es igual al determinante de esta matriz más el determinante de esta matriz. Y la cosa importante es que la única cosa que se descompone es la fila I. Las otras filas no cambian, son idénticas. ¿Ok? Esta es la primera propiedad que tenemos. Y acá, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tengo uno. Por ejemplo, hasta el día de hoy no sabemos calcular este determinante. Sí, lo sabemos hacer, hay que hacer las cuentas. Pero no me importa. Yo puedo, por ejemplo, descomponer la fila 1 es 0, 1, 2, más 1, 1, 1. ¿Ok? Es una descomposición posible de la primera fila. 0, 1, 2 más 1, 1, 1 me da 1, 2, 3. Y el resto no cambia. Acá estoy haciendo una descomposición respecto a la primera fila. Pero también yo puedo hacer una descomposición respecto a la segunda fila. Por ejemplo, acá, yo puedo decir que este determinante también es igual a, yo puedo descomponer la segunda fila como 3, 2, 1,
más lo que me queda son 2, 3 y 2, 3, no, acá me equivoqué, es 1, 3 y 5. ¿Están de acuerdo que es una buena descomposición de mi fila? Y el resto lo cambia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 8, 9. 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces la aditividad es solo en una fila. Es lineal sobre cada fila. Y se dice, cuando somos matemáticos, que es una función n lineal. Es decir, es lineal respecto a cada fila. Pero las otras sin cambio. ¿Ok? Ahí siempre haciendo el determinante en la fila que cambia. ¿Cómo? Siempre haciendo el determinante usando la fila que... Sí, la fila que cambia y las otras no cambian. Es importante. Es decir, es una operación lineal respecto a cada fila. Las otras filas están fijadas. ¿Ok? Pero yo puedo tener cualquier... ¿Sí? ¿No se podían hacer esos dos pasos? Después, por supuesto, lo puedes hacer en muchos pasos. Claro, pero porque veo que en la segunda descomposición no mantuviste lo que habías cambiado arriba. O sea, No, acá son dos pasos distintos. pero no se pueden hacer juntos. Ojo, no. Está mejor hacer cada paso después de cada paso. ¿Pero por miedo a equivocarse o porque no se puede? Depende de cómo se puede. Y hay riesgo de equivocarte. Yo al menos tengo riesgo de equivocarme. Quizás sabes contar mejor que yo, que lo que es posible, pero yo prefiero no equivocarme y yo escribo... Acá es un ejemplo y acá es otro ejemplo. No tiene nada que ver. Solo es para mostrar que hay varias descomposiciones que existen. ¿Ok? Y de hecho, por simetría, la misma propiedad vale para las columnas. Entonces, otra proposición es misma propiedad para las columnas. Porque vimos que el determinante es agnóstico respecto a la división entre filas y columnas. ¿Ok? No tiene ninguna preferencia sobre las columnas o las filas. Entonces no tengo que expresar la propiedad, hay que tomar las matrices simétricas y la misma propiedad, es decir, es lineal respecto a cada columna también. Y la buena cosa es que tienen muchas opciones para usar esta propiedad de linealidad. Le pueden usar sobre n filas o bien n columnas. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hablar de homogeneidad. Segunda propiedad es la homogeneidad. Homogeneidad. Entonces, la propiedad 2 es homogeneidad es decir, dada una matriz A dada por filas, A1, etcétera, hasta AN. Y acá yo debería poner paréntesis porque es una matriz, no es un determinante. Yo me doy una matriz dada por sus filas. Entonces, para todo índice de fila, tenemos que yo tengo el derecho a multiplicar una fila por lambda. Y en este caso me multiplica mi determinante por lambda. Pero solo sobre una fila. Es decir, el determinante de A1
sin cambio. Lambda A sub I, y es la única que cambia. Y el resto lo cambia a n, sin cambio. Es igual a lambda, el determinante de A. Es decir, cada vez que yo multiplico una fila por lambda, multiplico todo el determinante. Es como la aditividad, es la homogeneidad, es decir, es una función lineal por filas. Ok, multiplico el determinante solo, es decir, esta cosa interesante, es decir, la propiedad de lambda funciona pero solo para las filas individuales. En particular, ¿entienden esta propiedad? Si yo hago el producto de una fila, las otras no cambian, por un número, esto me multiplica el determinante por dicho número. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora hago el producto de una matriz entera por el número lambda? ¿Qué va a pasar? Obtendrá el producto n veces, porque una vez por cada fila. Es lo que vamos a ver después. Antes de decir esto, tengo la propiedad que, por supuesto, la misma propiedad vale para las columnas. Ok, por ejemplo, voy a tomar mi matriz favorita. Si yo tomo esta matriz, ejemplo, el determinante de esta matriz es igual, por ejemplo, a 1/2 del determinante de, acá yo multiplico por 2, esto es para compensar, 2, 4, 6 y el resto lo cambia. Es claro que si yo multiplico la primera fila por 1/2, obtengo esta fila, el resto lo cambia, entonces tengo la igualdad. ¿Entienden? Pero también tengo yo derecho a decir que, por ejemplo, esto. ¿Cómo? No entendí. ¿Lo sacaste para afuera el inverso? No, esto es solo 1/2 por esta fila que te da. Es la misma propiedad con lambda igual a 1/2. Es un lambda autorizado, no tiene que ser entero. ¿Ok? 1/2 por esta cosa. Acá. Acá apliqué solo a una fila, a la primera fila. Ah, pero ¿cómo sabes que es para la primera fila? Ah, pero acá es un ejemplo. Yo puedo usar para cualquier fila. Es un ejemplo de cómo se puede aplicar. También puedo decir yo, pero yo voy a multiplicar la segunda por 3. Entonces voy a obtener, no sé, 12, 15, 18. Y acá para compensar pongo un tercero. Y el resto no cambia. ¿Me equivoqué? Gracias. Por supuesto. Hay gente que sigue en este curso. Ok, por supuesto, no había que cambiar la primera fila. Ok, estos son dos ejemplos desvinculados, no hay nada. Solo es para mostrar que yo puedo usar cualquier fila, cualquier columna. Entonces, si yo necesito cambiar una fila o una columna, yo la puedo multiplicar y ya sé que su determinante será multiplicado por la misma cantidad. Entonces acá, como multiplique esta fila por 3, este determinante t es 3 veces este, y si yo quiero la igualdad, yo pongo un tercero para compensar. Eso mismo es otro modo para verlo. Puedes verlo como este determinante es 3 veces este, luego este es un tercero de este. O bien, puedes ver, si yo multiplico por un tercero la segunda fila, obtengo esta. Es equivalente. Entonces sería poner lambda por A sub I
1 sobre lambda por el determinante nuevo de esa fila multiplicada. ¿De qué el determinante de A sub I? Por ejemplo, yo multiplico la fila I por lambda. Sí. Entonces el determinante va a ser 1 sobre lambda por el determinante Sí, de esa nueva. sí. No, será lambda porque el determinante de esta es igual a 3 veces el determinante de esta. Pero como yo lo quiero poner al revés, yo pongo esta es un tercero de esta. Pero tu lambda ahí es 3. Sí, mi lambda es 3. O un tercero, depende de qué dirección estás leyendo la igualdad. Las igualdades son simétricas en matemáticas, se pueden leer en dos direcciones. ¿Entienden? Ok, entonces es fácil, hay que entender. Si yo hago el producto por 3, si prefieren, si no les gusta esta igualdad, puedo reemplazarla por esta. Es 3 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quizá en esa dirección entienden mejor. ¿Ok? Pero es la misma cosa. Ok, entonces hay un corolario que es obvio. ¿Qué pasa si yo hago corolario? ¿Qué pasa si ahora yo multiplico toda la matriz A por lambda? Es lo mismo que multiplicar cada una de las n filas por lambda. Es decir, voy a obtener lambda a la n por el determinante de A. Y es esto que es importante. Y depende de la dimensión. En dimensión 3 será lambda a la 3. En dimensión 1000 será lambda a la 1000. Eso solo consiste en aplicar esta igualdad n veces. Ok, ahora vimos esto. Por supuesto, esto nos va a ayudar para calcular las cosas, hacer simplificaciones. Ahora vamos a ver propiedad 3. Propiedad 3 es intercambio. Esto era la propiedad 2, no lo escribí, pero era la propiedad 2. 2 acá. Ok, ahora propiedad 3. Intercambio de filas. Ahora vamos a aplicar operaciones elementales. Propiedad 3 es que el determinante de la transformada intercambio de filas por A, es decir, acá es, si yo parto de A y yo intercambio dos filas, ¿se acuerdan de la noción que usé para las transformaciones elementales? Ok, es decir, intercambiar, es decir, A con filas I y J intercambiadas. Intercambiar dos filas en una matriz para el determinante solo consiste en cambiar el signo. Entonces vimos que multiplicar una fila por un número, que esto también es una transformación elemental, consiste en multiplicar el determinante por el número, y intercambiar dos filas consiste en intercambiar el signo. Es algo raro, es decir, por ejemplo, esta matriz es el opuesto de esta matriz. Disculpa. Acá intercambié la fila 1 con la fila 3. Y por supuesto, misma propiedad para las columnas. Como siempre, si yo intercambio dos columnas, obtengo un intercambio. Ya me equivoqué, no. Ah, menos, por supuesto. Acá hay un menos. De hecho, lo que escribí acá, y acá está trampa,
se cumplía. ¿Por qué? Porque veremos que este determinante es nulo. Entonces es un mal ejemplo, porque de hecho este determinante es nulo, cumple un montón de propiedades. Pero acá no hay que decirlo. Entonces olvídense que es un determinante nulo. Entonces también es igual a su opuesto. Ok. Entonces, para las columnas. Es decir, acá si intercambian dos columnas, cambian el signo. A partir de esto se puede hacer un montón de permutaciones de las filas o de las columnas, usando que cualquier permutación de columnas o de filas se puede hacer con intercambios. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo relacionar ese determinante? Y acá hago un ciclo. Y yo quiero pasar a este determinante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. ¿Vieron que hice un ciclo? Acá, esta fila va acá, esta fila va acá, y esta fila, hace el ciclo. Es un ciclo. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer mediante dos transposiciones. Yo puedo pasar haciendo una primera permutación, que es permutar estas filas, y después otro intercambio. ¿Entienden? Entonces, para pasar de acá un cambio de signo, para pasar de acá a acá un cambio de signo, conclusión, son iguales. ¿Pueden ver? Este ciclo se puede descomponer como dos intercambios. Para implementar este ciclo es acá primer intercambio fila 1 y fila 2, y después segundo intercambio la fila 2 y la fila 3. Acá este determinante es el opuesto de este determinante, que es igual al opuesto de este determinante. Luego, estos determinantes son iguales. Van a haber un montón de ejercicios en los cuales, por ejemplo, ejemplo típico, si yo tengo, no sé, un determinante de algo de esta forma, matriz y el resto nulo. Si yo hago acá un intercambio, obtengo una matriz triangular superior. ¿Pueden ver? Si yo intercambio esta y esta, obtengo una matriz triangular superior y después sabré calcular el determinante. ¿Pueden ver que esto ayuda? Es decir, a veces para que la matriz tenga una buena forma hay que intercambiar algunas columnas y algunas filas, y que tener en cuenta la cantidad de signos que se intercambian cada vez para poner la matriz en una buena forma. Todo esto son reglas que ayudan para hacer las cuentas. Porque vimos que la cantidad de cuentas es imposible. Entonces, como queremos calcular determinantes, se necesita hacer simplificaciones. Y siempre, cuando cambias de a una fila, cambia el signo. Tal. Y si volvés a cambiar la misma fila, vuelve a cambiar el signo. Sí, tal cual. Por cada cambio. Cada cambio te cuesta un signo. O sea que Es fácil. Es la moneda que tienes que gastar. Cada vez que intercambias dos filas, gastas un cambio de signo. Acá, para pasar, cuando hice el ciclo, contenía implícitamente dos intercambios. Entonces gasté dos veces un cambio de signo, es decir, no cambié el signo. ¿Ok? No te puedes saltear, ¿no? ¿Cómo? No puedes saltearte, ¿no? No puedes la fila de la tercera. Ah, sí, hay otro modo para hacerlo, ¿eso que decís? Pero se puede. Se puede cambiar la fila 1 por la 3. ¿A partir de qué matriz? ¿Esta? La 2, la 2, la 1. ¿Cómo? No entiendo. Eso refiere llegar de la 1 a la 3. Ah, sí, por eso. Ah, sí.
no tienen que ser consecutivas. Acá es lo que hice acá. Acá intercambié la fila 1 y la fila 3. No tienen que ser consecutivas. Cualquier par de filas, cuando haces un intercambio, te cuesta un cambio de signo. Entonces, cuando se hace un montón de cambios de filas, una reordenación de las filas, hay que contar la cantidad de intercambios que hicimos para implementar esta permutación. Sí, sí. Acá no tienes nada para ir directamente de acá a acá. Porque acá hay es toda una transposición. Es una permutación, no es una transposición, es una permutación. No, es consistente. Es decir, por ejemplo, acá hice esta transposición, quizá hay otra implementación posible, pero al final me va a costar 2 cambios de signo. ¿Ok? Y por supuesto, todo lo que digo sobre las filas funciona de modo igual para las columnas. Ok, es la propiedad 3. Ahora, hay un corolario, porque ya vimos, de hecho, la propiedad 2 ya la vimos. La propiedad 2, recordatorio, la propiedad 2, también se puede expresar como una transformación elemental, es decir, multiplicar la fila i por alfa es lo mismo que alfa por el determinante de A. Ya vimos esta propiedad, es la homogeneidad. Multiplicar una fila por un número es una propiedad de transformación elemental. Ah, disculpa, hay el caso nulo. La propiedad de multiplicación por un alfa también funciona para 0. Entonces es la propiedad 2' si alfa es distinto de 0. Pero de hecho, en este caso también funciona para el caso alfa igual a 0. Y acá se multiplica por 0 y obtenemos 0. ¿Ok? Ya lo vimos. Es otra manera para implementar la homogeneidad. Ahora nos queda una tercera transformación elemental y vamos a ver lo que pasa. Y esta es un corolario de lo que ya vimos. Acá tenemos las 3 propiedades fundamentales de las matrices. Son las 3 que hay que acordarse. Es decir, suma de filas, linealidad respecto a una fila, homogeneidad respecto a una fila, es decir, multiplicar una fila por alfa. Y la tercera propiedad es intercambiar 2 filas. Y todo el resto se puede descomponer a partir de esas 3 propiedades. Entonces, la propiedad 4... que sigue de los anteriores, es un corolario. Es que cuando yo aplico la transformación elemental T de I más alfa por la fila J de A, esto no me cambia el determinante. Sumarle a una fila múltiple de otra no cambia el determinante. Voy a mostrar por qué. Supongo que yo tengo A1 y acá la fila AI más alfa A sub J. Es la que me importa. Y el resto no cambia. A sub n. Ok, yo quiero calcular ese determinante. Es decir, el determinante de la matriz A, donde en la fila I sume múltiple de la fila J. ¿Cómo se puede descomponer? Yo puedo usar la aditividad. ¿Entienden? Es lo mismo que A1. Acá es A sub I. Acá es A sub N. Más... acá tengo A1, acá de modo excepcional tengo alfa A sub J, que reemplaza la fila I, y acá tengo A sub N. ¿Ok? ¿Entienden esta igualdad? Acá apliqué la propiedad 1. Pero yo también puedo aplicar la propiedad 2. El alfa acá puede salir.
Ok. Ahora, ¿qué es la propiedad rara de esta matriz? Acá puse en la fila I la fila J. Entonces, esta matriz tiene dos filas idénticas. ¿Pueden ver? Esta matriz tienen filas I y J idénticas. ¿Por qué? La fila J se queda acá, o bien acá, o bien acá. Es otra fila. Y en lugar de la fila I, puse la fila J. Entonces esta matriz tiene dos filas idénticas. ¿Qué pasa cuando una matriz tiene dos filas idénticas? ¿Qué pasa si yo intercambio? Mi matriz no va a cambiar. ¿Pero qué va a dar su determinante? Su opuesto. Entonces, una matriz que tiene dos filas idénticas es el opuesto de ella misma. ¿Y qué es un número que es su propio opuesto? Es cero. Si una matriz tiene dos filas idénticas, necesariamente su determinante vale cero. Lo vamos a ver después. Pero este determinante vale cero. El determinante es igual a cero. Lo vamos a ver después. Cada vez que una matriz tiene dos filas idénticas, como es invariante por intercambio, es invariante por intercambio de signo. Y un número que es invariante por intercambio de signo es cero. Es el único número que es igual a su opuesto. ¿Ok? Entonces, esta parte no cuenta. ¿Qué me queda? El determinante de A. Esta forma. Es decir, aplicar esta transformación elemental a A no me cambia el determinante. Ojo, nunca dije que las matrices son invariantes por transformaciones elementales. Depende de la transformación elemental. Si mi transformación elemental es multiplicar una fila por alfa, esto induce un producto por alfa del determinante. Si mi transformación elemental es intercambio de filas, es cambio de signo del determinante. Y si la transformación elemental es esta, la tercera, no cambia el determinante. Es decir, cuando hacemos cuentas, podemos hacer algunas transformaciones elementales bajo la cosa que hay que verificar los cambios de signos o de múltiples. ¿Ok? Esto nos va a ayudar mucho para calcular cosas. Y voy a tomar un ejemplo. Ejemplo. Un ejemplo realístico. Y por supuesto, me olvidé de decir que misma propiedad para las columnas. Y es decir, pueden hacer estas cosas para las columnas también. Ok. Ahora tenemos que ver lo que pasa con un ejemplo, para entender cómo se usa esta cosa en la práctica. Vamos a tomar una matriz de tamaño razonable, porque hasta ahora consideramos determinantes de niños. Ejemplo, de hecho, este ejemplo es un ejemplo del primer parcial del semestre pasado. ¿Okay? Es una pregunta del parcial. ¿Cómo? Es una matriz 6 por 6. Ok. Yo voy a tomar, yo quiero calcular ese determinante. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Primera fila. 1, menos 1, 1, menos 1.
1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Acá 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y después 1, 1, 1, 1, 2, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ok. Factorial 4 es 24, factorial 6 es 120. Si yo aplico la fórmula usual, tengo una suma de 120 sumandos, cada uno con un producto de 6 entradas. ¿Ok? Entonces, pueden durante el parcial, nadie les prohíbo hacerlo. Pueden hacerlo, si tienen la fuerza computacional suficiente, pueden hacerlo. En general, los estudiantes, ni siquiera los profesores la tienen. Entonces, ahora hay que ver el truco. La idea es que estos 1 me molestan, pero esta matriz, si yo ignoro estos 1, es casi triangular. Entonces voy a hacer combinaciones. ¿Qué pasa si yo resto la primera columna a la segunda? Primera columna no cambia. Ya puse demasiados elementos. Y acá voy a hacer segunda menos la primera. ¿Ok? Obtengo 0, menos 1, menos 1, menos 2. 1, menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 1, menos 1, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 es menos 2. Ok. Si yo pongo las mismas cosas acá, el determinante no cambia. ¿Pueden ver? Pero yo puedo hacer las cosas para las otras filas también. Es decir, esta propiedad la voy a aplicar muchas veces. Ok, voy a restar también la primera fila a la tercera fila. 0, 0, menos 1 es menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Está bien. Voy a hacer la misma cosa con la cuarta fila. 1, acá obtengo 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, etc., menos 2, menos 2. Ok, quinta fila, 0, 0, 0, acá 0, 2 menos 1, 1, 1, y acá, misma cosa, 0, 0, 0, 0, acá 0, 2 menos 1, 1. Apliqué acá 1, 2, 3, 4, 5 veces esta propiedad. ¿Pueden ver lo que hice? Yo hubiera debido descomponer mis cuentas, no lo hice. ¿Ok? Y ahora, entonces, ¿cómo apliqué 5 veces esta propiedad? No cambia el determinante. Son iguales. ¿Pueden ver el truco? Y ahora que aparece, es una matriz triangular superior. Entonces, sabemos calcular la matriz. Es decir, es igual a 1 por menos 2, por menos 2, por menos 2, por 1 por 1, es decir, menos 8. Ya está. Y pueden ver que hice mucho menos cuentas que lo que había que hacer. Acá es... ¿Se aplicó 5 transformaciones, no quedaría negativo, no? ¿Cómo? ¿Se aplicó 5 transformaciones, no quedaría Ah, no, porque acá es una transformación que no cambia nada. Ah, ahí no. Acá no hay... acá usé una transformación que no cambia nada. Ojo, hay transformaciones que te cambian el determinante y otras que no te le cambian. Acá usé una transformación que es
Acá hice esta operación, F2 es igual a F2 menos, es F2 menos F1, F3 menos F1, F4 menos F1, F5 menos F1, F6 menos F1. Y acá son transformaciones de este tipo. Yo debería escribir los pasos intermedios para hacer cada vez y el resto no cambia. Pero hice todos en un bloque. Y esto usa que este tipo de transformación elemental corresponde a una ausencia de cambio del determinante. Acá es una igualdad. Por supuesto, si yo tuviera un intercambio de dos filas para arreglar el problema, yo debería tener en cuenta el cambio de signo. Cada vez que yo aplico una transformación elemental, hay algo que hay que tener en cuenta. Esta no hay nada que tener en cuenta. Intercambio de filas, hay que cambiar de signo. Y multiplicar una fila por alfa, hay que multiplicar por alfa. Y esto facilita las cuentas de un determinante. Entonces, es el tipo de ejercicio que encanta a los profesores, porque hay el estudiante que conoce bien su definición, pero el que no conoce las propiedades, y se pierde en las cuentas de 120 términos de 6 productos. ¿Ok? Y en general, la experiencia muestra que un ser humano promedio no es capaz de hacer tal cuenta sin equivocarse. Pero esto se puede hacer sin equivocarse, sin duda. Ok, es el ejemplo que tuve acá. Ahora hay que ver otras propiedades de los determinantes. Entonces es un ejemplo real tomado desde un parcial. La próxima vez seremos un poquito más malos. Lo que podremos hacer es intercambiar dos filas, para que la cosa no nos dé directamente una matriz triangular superior, pero que también haya que intercambiar dos filas, algo así. Esto era el examen, yo pienso. El examen, además pusimos un intercambio de filas. También después se puede hacer, para hacer un poquito más feo, es intercambiar dos columnas para esconder un poquito más la forma triangular. Porque en general, las únicas matrices que sabemos calcular los determinantes son las triangulares. Porque para ellas tenemos una fórmula sencilla. Solo hay que tomar el producto de diagonal. Pueden ver que a partir de eso, no contó nada de esto. Acá yo puedo poner un 3, no cambia nada. En este caso, alfa sería 1. ¿Por qué? ¿Qué alfa? Sí. Ah, sí, en ese caso es menos 1 acá. Menos 1, porque hice una resta. Es menos 1. Pero puedes ver que acá el alfa que aparece acá no aparece allá. No cuenta. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces hay algo sutil. Cada transformación elemental tiene su propia personalidad respecto al determinante. Hay las que no te cambian el determinante, las que te cambian el signo y las que te hacen un producto. Sí. Y si quiero probar cancelar columnas y que me quede tipo un 1 y todos ceros, ahí me va a quedar ese 1 por el resto del determinante, y ahí voy cancelando hasta que me quede 1 por algo, por algo. Sí, sí. Esto también lo podrías hacer. Lo que decís es que lo que te gustaría es cancelar toda esta parte. También, pero no sirve para nada. Lo puedes hacer. Y al final te va a quedar una columna, una matriz diagonal. Pero no sirve porque ya sabemos calcular el determinante de una matriz triangular. No una triangular, sino que me quede un determinante de 2 por 2 y por varios números. Tipo 0, 0, si me queda un número en una columna. Esto yo no puedo contestarte porque yo necesito que me muestres después. Pero podemos ver después. ¿Ok? Porque esto se necesita hacer un dibujo. Es un caso más complicado. Ok, entonces vamos ahora a hablar de determinantes nulos. Una pregunta, si la última fila, por ejemplo, queda nula. Ah, es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si la última fila es nula? Ya tenés la respuesta. Es 0, ¿por qué?
por desarrollo respecto a la última fila. Entonces ahora vamos a considerar todos los casos donde sin hacer cuentas se puede reconocer que un determinante es nulo. Y yo les recuerdo que ¿por qué el determinante es importante? Porque al final de la clase voy a demostrar el teorema fundamental, que es que una matriz es invertible si y solo si su determinante no es nulo. Es decir, el determinante es la medida del carácter invertible de una matriz. Contiene todas esas cuentas adentro. Entonces, ahora hay que ver casos de determinantes nulos. Ok, determinantes nulos. Entonces, es el caso interesante, es mirar, entonces, proposición, sea A una matriz cuadrada, entonces, cuando una de las siguientes propiedades se cumple, tenemos que su determinante es igual a 0. Ahora voy a dar una lista de criterios que dicen cuándo un determinante puede ser nulo. Primera cosa que ya vimos, A tiene una fila o columna nula. Ya es claro, ¿no? Ya vimos. Si tiene una fila nula, hay que desarrollar el determinante respecto a esta fila. Y vamos a obtener 0 por algo, menos 0 por algo, más 0 por algo, menos 0 por algo, y a la final nos da 0. ¿Ok? Primer criterio, es el criterio más sencillo. Es decir, cuando tiene una matriz que tiene una fila o una columna nula, ya está, no hay que hacer cuentas, su determinante es nulo. Y de hecho ya sabemos que no es invertible, también, tampoco. Cosas más complicadas. A tiene dos filas o dos columnas iguales. ¿Qué pasa cuando una matriz tiene dos filas iguales? Es la propiedad que vimos. Yo puedo intercambiar mis dos filas, no me va a cambiar el determinante. Pero la propiedad me dice que el determinante también es su opuesto. Entonces, el número es igual a él y también es su opuesto. Necesariamente es 0. ¿Ok? Y esto viene de que si yo intercambio dos filas, yo tengo A igual a menos su determinante de A es igual a menos determinante de A, porque acá apliqué un intercambio de dos filas, no me cambió la matriz, pero me cambió el signo. ¿Cómo? Con eso se cumple la 1. Sí. Entonces, no hay problemas. Tenemos dos filas o dos columnas iguales, ya está determinante nulo. Más generalmente, A tiene dos filas u dos columnas proporcionales. Esto es lo mismo, porque solo hay que multiplicar por un coeficiente alfa. Si yo tengo una matriz que tiene dos filas proporcionales, multiplicando una de ambas filas por el buen número, voy a obtener una matriz con dos filas idénticas y habrá un coeficiente alfa. Y esta ya sabemos que es nula, tiene determinante 0. ¿Ok? Entonces es un caso, es una generalización sencilla del caso anterior. Y más generalmente, y no lo voy a demostrar, de hecho, A tiene una fila
o una columna que es combinación lineal de las filas o columnas restantes. Esto se puede demostrar. ¿Qué digo yo? Nunca hablé de combinación lineal. Es la primera vez que aparece en esta clase que aparece la noción de combinación lineal. Tengo que decir algo. Esto quiere decir, voy a precisar, es decir, por ejemplo, quizá voy a dar un ejemplo de combinación lineal. Combinar linealmente filas es tomar un múltiple de una fila más otro múltiple de otra fila más otro múltiple de otra fila y sumarlo. Es decir, por ejemplo, digo que por ejemplo la fila 1 es 2 veces la fila 2 menos 7 veces la fila 3 más 4 veces la fila 5. Es una combinación lineal. Cada vez que es una fila, es combinación lineal de las filas restantes, el determinante es nulo. ¿Y cómo se puede demostrar? Aplicando combinaciones de todas estas cosas. Y de hecho, esto es un sí solo sí. Vamos a verlo después. Es decir, un determinante es nulo si solo si hay una fila que es combinación lineal de las filas restantes. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Mi matriz preferida, ejemplo. Ya saben que es mi matriz preferida. Yo quiero calcular su determinante. Ok, pero yo puedo observar que si yo hago 2 veces la fila 2, ¿ok? Menos la fila 1, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago 2 veces la fila 2 menos la fila 1? ¿Qué obtengo yo? 2 por 4 igual a 1, 7. 2 por 5, 10 menos 2, 8. 2 por 6, 12 menos 3, 9. Obtengo la fila 3. Es decir, que acá tenemos que la fila 3 es igual a 2 veces la fila 2 menos la fila 1. La fila 3 es combinación lineal de las filas restantes. Luego, no hay que calcular nada. Es 0. ¿Entienden? Acá, por supuesto, la cosa difícil es observar que una era combinación lineal de las otras. De hecho, también se puede ver con las columnas. Se puede observar que la última columna, 3, 6, 9, también es igual a 2 veces la segunda columna menos la primera columna. ¿Ok? 2 por 2, 4 menos 1, 3. 2 por 5, 10 menos 4, 6. 2 por 8, 16 menos 7, 9. Esto también funciona para las columnas. ¡Ojo! Por otro lado, una matriz puede tener una fila que es igual a una columna. Y eso no cuenta. Solo son las filas entre sí o bien las columnas entre sí. No hay que mezclar las filas con las columnas. Si no, yo puedo demostrar que la identidad tiene determinante nulo, porque cada fila corresponde a la misma columna. No funciona. ¿Ok? Entonces hay que aplicar las cosas con las filas entre sí o las columnas entre sí. Y son las cosas importantes. Ahora voy a hablar de determinante de un producto. Y es el teorema que yo quiero demostrar.
Disculpa, borré este pizarrón. Hay unos que se van a morir. No borré este. Yo hubiera debido borrar este. Ok. Ahora, determinante de un producto. Verifico que no me olvide nada. Y es lo que voy a hacer. Voy a empezar hoy. Ok, ya vimos, recordatorio. En general, el determinante de A más B es distinto del determinante de A más el determinante de B, en general. ¿Ok? Es decir, esta fórmula no funciona. La linealidad solo funciona fila por fila o bien columna por columna. Y también vimos que el determinante de lambda por A es igual a lambda a la n por el determinante de A. Y esto en general es distinto de lambda por el determinante de A. ¿Ok? Ahora, ya vimos dos. Entonces, el determinante, la conclusión es que el determinante es algo que no funciona bien con la suma. ¿Ok? Solo funciona bien. ¿Sí? Ah, no, esto es igual. Lambda a la n. Puse lambda a la n, esa cosa importante. Esto es igual, lambda a la n. Esto es distinto de lambda por A. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la operación que me falta que nunca usé hasta ahora? Hay una operación sobre las matrices que nunca usé. El producto. Teorema Cauchy-Binet, cómo se comporta el determinante con el producto. Entonces, muy bien. Sí. Primer ejercicio es un ejercicio de pronunciación. Disculpa, son dos matemáticos franceses. Entonces, voy a usar mi pericia. Esto es Binet Cauchy. Muy sencillo para pronunciar. Binet, entonces no se pronuncia la T. En francés se saca la mitad de las letras antes de pronunciar para facilitar el trabajo. Binet Cauchy. Entonces para ustedes es, si yo hago en español, sería Binet Cauchy, algo así. Binet Cauchy. Entonces, por favor, note. Y no es Cauchy, no, Cauchy. Binet Cauchy. Tenemos nombres sencillos. Ok, teorema de Binet Cauchy es súper fácil. Es para todas las matrices A y B de mismo tamaño, por supuesto, y tienen que ser cuadradas, porque, ojo, los determinantes solo existen para las matrices cuadradas. Entonces, cuando se trata de calcular el determinante de una matriz rectangular, ¿qué hacemos? Vamos a la playa, no hay nada que hacer porque no existe. ¿Ok? No hay un tiempo lindo hoy para ir a la playa, pero en un mes o dos podremos ir a la playa. Ok. Para todas las matrices, la fórmula más fácil del mundo, el determinante de un producto es el producto de los determinantes. ¡Wow! Entonces, es un teorema, es el teorema de Binet-Cauchy, que ahora es casi un teorema de magia negra, porque vimos que el determinante tiene una definición re complicada. El producto tiene una definición re complicada. Entonces, pero que no tiene nada que ver. Entonces, hay que vincular algo complicado con algo complicado. ¿Ok? Y eso funciona. Es un teorema. Es decir, para todas las matrices es universal. Y a partir de esto vamos a deducir
de esta propiedad, se va a deducir sencillamente que una matriz es invertible si solo si su determinante no es nulo. Entonces, el determinante de una matriz es la medida del carácter invertible de la matriz. Ok. No voy a hacer la prueba hoy. Yo voy a explicar la idea de la prueba. La idea de la prueba es que no lo voy a demostrar directamente para todas las matrices. Voy a empezar demostrándola con matrices elementales, que son las matrices con las cuales sabemos calcular los determinantes fácilmente. ¿Ok? Y después, haciendo pequeños productos, matrices más gordas, más amplias, vamos al final a llegar hasta la fórmula de producto. Ok, gracias. Veremos la demostración la próxima vez.